Mi suegra perdió la cabeza en mi fiesta de revelación de género, me insultó, intentó elegir el nombre de mi bebé y terminó arrestada tras una escena escandalosa. Voy a necesitar desahogarme aquí porque lo que pasó en mi fiesta de revelación de género fue absolutamente ridículo. Estoy embarazada de mi primer hijo y hasta hace poco, estaba emocionada con la idea de compartir este momento con mi familia. Sin embargo, si hubiera sabido lo que iba a pasar, hubiera preferido hacer una pequeña reunión con mis amigos más cercanos y dejar a mi suegra completamente fuera. Para dar algo de contexto, llevo casada 3 años con mi esposo. Nuestra relación es sólida, nos llevamos bien y siempre hemos sido un equipo. Pero hay una cosa en nuestra vida que es como una espina constante, su madre. Desde el momento en que nos casamos, ella ha estado metida en cada aspecto de nuestra vida, creyendo que tiene derecho a opinar sobre todo. No es solo que quiera estar involucrada, es que quiere controlarlo todo. Al principio, traté de llevarme bien con ella. Pensé que si le mostraba respeto y paciencia, encontraríamos una forma de coexistir. Pero eso no pasó. Cada vez que tomábamos una decisión importante en nuestras vidas, ella tenía que meter su cuchara. Cuando compramos nuestra casa, insistió en opinar sobre qué barrio era mejor. Cuando adoptamos un perro, dijo que era una mala idea porque los perros ensucian demasiado la casa. Y cuando anunciamos nuestro embarazo, en lugar de felicitarme, me miró con una cara de pocos amigos y dijo que esperaba que el bebé se pareciera a su hijo y no a mí. Pero lo de la fiesta de revelación de género fue el colmo. Mi esposo y yo decidimos hacer algo sencillo, solo con nuestros amigos y familiares más cercanos. Organizamos un pequeño evento en el jardín de la casa de mis padres, con comida, música y, obviamente, la gran revelación del género del bebé. Todo iba bien hasta que mi suegra llegó. Desde el primer momento en que entró, su actitud era de desaprobación total. Arrugaba la cara mirando la decoración y murmuraba cosas sobre cómo en sus tiempos este tipo de fiestas eran innecesarias. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando llegó la hora de romper el globo que revelaría si íbamos a tener un niño o una niña. Mi esposo y yo estábamos parados en el centro del jardín, rodeados de nuestras familias y amigos. Tomamos un alfiler para reventar el globo, y en cuanto lo hicimos, un montón de papelitos rosas salieron volando. ¡Una niña! La emoción fue instantánea. Mis amigos aplaudían, mi madre lloraba de alegría, y mi esposo me abrazó con una gran sonrisa en el rostro. Pero, en medio de toda la felicidad, escuché un bufido proveniente de la esquina. Era mi suegra. Con los brazos cruzados y una cara de asco, dejó escapar un suspiro exagerado y dijo en voz alta, ¿una niña? Vaya decepción. El ambiente se congeló. Todo el mundo se quedó en silencio y se volteó a verla. Yo no podía creer lo que acababa de decir. Mi madre, que estaba parada a mi lado, frunció el ceño y le preguntó con voz firme, ¿perdón? Mi suegra se encogió de hombros, como si no entendiera por qué todos la miraban. Solo digo que una niña no es lo ideal. Mi hijo necesita un heredero. Alguien que continúe con el apellido de la familia. Los hombres son los que llevan el linaje, las niñas simplemente se casan y cambian de apellido. En ese momento, vi como mi esposo, que hasta ahora había sido el más tranquilo de la familia, se puso rojo de furia. Mamá, para allá, dijo con la mandíbula apretada. Esto es ridículo. No tiene nada de malo que tengamos una niña. Mi suegra lo miró con incredulidad, y como si no pudiera creer lo que estaba pasando, comenzó a sollozar. No puedo creer esto. Yo solo quiero lo mejor para ti. Gimoteó, llevándose una mano al pecho como si estuviera a punto de desmayarse. Esa niña no podrá llevar el apellido, no podrá mantener el linaje. No es justo. A estas alturas, yo ya estaba temblando de coraje. ¿Qué demonios le pasaba? No solo estaba arruinando un momento importante, sino que básicamente estaba diciendo que mi hija no era lo suficientemente buena solo porque no era un niño. Pero la cosa no quedó ahí. Aún con los ojos llenos de lágrimas falsas, mi suegra dio un paso adelante y me agarró el vientre con ambas manos. ¿Estás segura de que es una niña?, preguntó, mirándome fijamente. Tal vez el doctor se equivocó. O tal vez, bajó la voz, como si estuviera a punto de decir algo escandaloso, todavía podrías intentar de nuevo. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Intentar de nuevo?, repetí, con la voz temblorosa. Mi suegra asintió, y con una expresión de total seriedad, dijo. Sí. Todavía puedes tener otro bebé después de este. Un varón. El aire se volvió insoportablemente pesado. Sentí que mis manos se cerraban en puños. Mi propia suegra me estaba sugiriendo que mi hija no era suficiente, que este bebé, el que llevaba 6 meses esperando con todo el amor del mundo, no era el correcto. Pero antes de que pudiera abrir la boca para responder, mi madre lo hizo por mí. ¿Suficiente?, espetó, con un tono que hizo que incluso los vecinos dejaran de hablar. Todos estaban en shock. Mi suegra se quedó con la boca abierta y mi madre se acercó un paso, mirándola directamente a los ojos. No vuelvas a hablarle así a mi hija. Su voz era tranquila, pero había un filo de acero en ella. Si no puedes respetar a mi nieta, entonces no tienes lugar en esta familia. El silencio fue absoluto.
Mi suegra abrió la boca, claramente indignada, pero antes de que pudiera decir una palabra, mi esposo se puso de pie y se plantó frente a ella. Mamá, vete. Ahora. La cara de mi suegra se descompuso en una mueca de rabia. ¿Me estás echando de la fiesta de mi propio nieto? Sí. Y así, mi suegra fue echada de mi fiesta de revelación de género. Después de que mi suegra se fuera de la fiesta, pensé que por fin podría disfrutar del resto del día sin más dramas. Qué ingenua fui. Apenas pasaron 30 minutos cuando mi esposo recibió una llamada de su padre. Mi suegro, que generalmente era un hombre callado y neutral en todos los conflictos familiares, sonaba nervioso y molesto. No sé qué hiciste, pero tu madre está furiosa, dijo con voz baja, como si no quisiera que ella lo escuchara. Dice que fue humillada públicamente y que no va a perdonarte jamás. Mi esposo suspiró y pasó una mano por su cara, claramente agotado. Papá, no es mi culpa que mamá haya decidido arruinar la fiesta. No pienso disculparme. Hubo un silencio en la línea antes de que su padre soltara un resoplido cansado. Mira, hijo. Solo dale algo de tiempo. Ya sabes cómo es. Mi esposo no respondió. Sabía perfectamente cómo era su madre, y lo último que quería era darle tiempo para que pensara en más maneras de hacerme la vida imposible. Pero, por mi parte, intenté concentrarme en el resto de la fiesta. Quería que este momento se sintiera especial. Mis amigos y mi familia hicieron todo lo posible para levantarme el ánimo, pero la sombra de lo ocurrido seguía ahí. Sin embargo, lo peor no fue lo que hizo en la fiesta. Lo peor fue lo que hizo después. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de mensajes en mi teléfono. Mensajes de familiares de mi esposo que ni siquiera habían estado en la fiesta. Tíos, primos, incluso una de sus abuelas. Todos con el mismo tono pasivo-agresivo. ¿Cómo pudiste tratar así a la madre de tu esposo? No era para tanto, de verdad tenías que echarla. Solo estaba emocionada por su nieto, ¿era necesario humillarla de esa forma? No olvides que ella es la madre de tu esposo, deberías mostrar más respeto. Yo ni siquiera sabía qué responder. ¿Qué demonios les había contado mi suegra? Mi esposo vio mi cara de frustración y tomó mi teléfono para revisar los mensajes. Voy a llamarla, dijo entre dientes. No lo hagas, le dije, porque ya conocía a su madre y sabía que lo único que haría sería hacerse la víctima. En su lugar, decidimos ir a ver a su padre. No quería enfrentarme directamente a mi suegra, pero necesitábamos saber qué estaba diciendo sobre nosotros. Cuando llegamos a la casa de mis suegros, su padre nos recibió en la puerta con una cara de vergüenza y cansancio. No sé qué decirles, comenzó, llevándonos a la sala. Nos sentamos, y en cuanto comenzamos a hablar, escuchamos la voz chillona de mi suegra desde la cocina. Así que ahora vienes a reclamarme después de lo que me hiciste ayer. Mi esposo y yo nos volteamos y ahí estaba ella, con los ojos hinchados y la cara roja de furia. ¿De qué hablas?, preguntó mi esposo, cruzándose de brazos. Ella nos lanzó su teléfono. En la pantalla había una publicación de Facebook, una publicación que ella había escrito, con fotos de la fiesta y un texto manipulador digno de un premio a la mejor actuación dramática. Ayer fue uno de los días más dolorosos de mi vida. Fui a la fiesta de revelación de género de mi nieto con el corazón lleno de amor, pero en lugar de ser bienvenida, fui insultada, menospreciada y finalmente echada de la fiesta de manera humillante frente a todos. No puedo creer que mi propio hijo me trate de esta manera. ¿Dónde está el respeto por la familia? Estoy devastada. Los comentarios eran un desastre. ¡Qué horrible! ¿Cómo pueden tratarte así? Eso es imperdonable, que no era tan malagradecida. ¡Qué tristeza! Ojalá pudieras ver a tu nieto algún día. Era una lluvia de apoyo para ella, y odio hacia mí. Yo me quedé helada. No podía creer que había tergiversado toda la historia y que ahora la gente realmente pensaba que yo era el problema. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, sintiendo que la rabia me hervía en la sangre. Mi suegra cruzó los brazos y me miró con altivez. Es la verdad. Mi esposo perdió la paciencia en ese momento. Mamá, deja de mentir. Todo el mundo vio cómo actuaste. Todo el mundo vio cómo insultaste a mi esposa y dijiste que no querías una nieta. Eres tú la que debería estar pidiendo disculpas. Pero ella no se inmutó. Yo solo dije lo que sentía. Respondió con total descaro. ¿Está prohibido expresar mi opinión ahora? No, lo que está prohibido es manipular a la gente y hacernos quedar como los malos. Dije con los dientes apretados. ¿Qué ganas con todo esto? ¿Quieres que la gente me odie? Mi suegra sonrió, como si realmente le diera igual todo el daño que estaba causando. Solo quiero que aprendas a respetar a la familia. Yo quería explotar. Quería gritarle que ella era la única que había arruinado todo. Pero en ese momento, mi esposo sacó su teléfono y abrió su galería de videos. ¿Respetar a la familia?, dijo, con una sonrisa fría. Perfecto. Vamos a hacer algo justo entonces. Levantó el teléfono y le mostró un vídeo de la fiesta. Un vídeo donde se la veía claramente diciendo que una niña era una decepción y que yo debería intentar de nuevo para tener un varón. Su cara cambió por completo. Se puso pálida y tragó saliva. Borra la publicación.
dijo mi esposo con voz seria. O yo mismo voy a subir este vídeo para que todos vean la verdad. Mi suegra abrió y cerró la boca, completamente en shock. No podía creer que la habíamos atrapado en su propia mentira. Pensé que mi suegra iba a admitir su error y borrar la publicación. Pero no. En lugar de eso, hizo lo más infantil y desesperado posible. Se lanzó sobre mi esposo, intentando quitarle el teléfono de las manos. «¡Dame eso!», gritó, con los ojos fuera de sí. Mi esposo, que mide casi 1,80 m y pesa el doble que ella, apenas se movió, pero mi suegra empezó a forcejear como si estuviera peleando por su vida. «No puedes chantajearme. Esto es abuso. Me están amenazando», chillaba, tratando de agarrar el celular. Yo, honestamente, no sabía si reír o gritar. «¿Pero qué haces? Compórtate como una adulta», le dije, intentando apartarla. Mi suegro, que hasta ahora se había mantenido al margen, finalmente intervino. «¿Basta?». Su voz resonó con tanta fuerza que hasta mi suegra se detuvo. Ella lo miró, sorprendida, como si nunca en su vida lo hubiera escuchado levantar la voz. Mi suegro se frotó la cara con cansancio y miró a su esposa con una mezcla de decepción y enojo. «¿En qué te has convertido, Bárbara?», dijo en voz baja, con un tono más herido que enojado. La expresión de mi suegra cambió. Por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. Parecía que, por primera vez, se daba cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero, por supuesto, no podía dejarlo así. Dio un paso atrás, alisó su blusa y se cruzó de brazos con altivez. «No voy a borrar nada», dijo con frialdad. «No hice nada malo. Y si ustedes dos piensan que pueden manipularme con un vídeo, están muy equivocados». Mi esposo y yo intercambiamos una mirada. Bien. Si eso era lo que quería, eso iba a tener. Sin decir nada más, mi esposo sacó su teléfono y subió el vídeo a Facebook. No lo compartió con una gran declaración ni nada dramático, solo lo subió con un simple mensaje. Ya que algunos han escuchado solo una versión de la historia, aquí está lo que realmente pasó en nuestra fiesta de revelación de género. En menos de 5 minutos, los comentarios comenzaron a explotar. Familiares que antes nos estaban atacando ahora estaban en shock al ver cómo mi suegra actuó realmente. «No puedo creer que dijera eso de su propia nieta. Esto es vergonzoso. No tienes excusa para hablar así de un bebé. Qué horrible, no me imaginé que habías dicho esas cosas». La cara de mi suegra pasó del orgullo a la furia en un segundo. «¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso?», gritó, señalando a mi esposo. «Me acabas de humillar frente a toda la familia». «Mamá, tú te humillaste sola». Mi suegro sacó su propio teléfono, y con una expresión de completa decepción, miró a mi suegra por un largo rato. «Creo que es mejor que te vayas de la casa por un tiempo». La boca de mi suegra se abrió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué dijiste? ¿Me escuchaste?». Mi esposo y yo nos quedamos completamente en shock. Mi suegro, el hombre que nunca decía nada, finalmente había tenido suficiente. «Necesito espacio. Necesito pensar», dijo él, mirándola con tristeza. «No quiero compartir la casa con alguien que trata así a su propia familia». La expresión de mi suegra cambió del enojo a la desesperación. «Pero, cariño, ve». Fue la primera vez que vi a mi suegra sin palabras. Literalmente no sabía qué decir. Tomó su bolso, y con un último vistazo lleno de furia, salió de la casa dando un portazo. Pero esto no había terminado. Porque no pasó ni una hora cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz chillona y aguda explotó en mis oídos. Era mi suegra. «¿Cómo te atreves a poner a mi esposo en mi contra? Esto es todo tu culpa, tú y tu maldita hija». Yo me quedé helada. «¿Perdón? ¿Me las vas a pagar?». Y colgó. Ahí fue cuando supe que esto iba a ponerse peor. Después de la llamada de mi suegra, me quedé en shock. ¿Me las iba a pagar? ¿Qué demonios significaba eso? Le conté a mi esposo lo que había dicho, y en lugar de ponerse nervioso, se veía completamente furioso. «Ya es suficiente. Esto se acabó». Lo siguiente que hizo fue algo que jamás imaginé. Tomó su teléfono y bloqueó a su madre. «Noquiero que tengas que lidiar con esto en medio del embarazo. Si ella quiere seguir con sus locuras, que lo haga lejos de nosotros». Me sentí aliviada, por aproximadamente 5 minutos, porque justo cuando pensé que todo había terminado, recibí un mensaje de mi cuñada. «No quiero alarmarte, pero mamá acaba de publicar en un grupo de Facebook de madres de nuestra ciudad diciendo que, y su nuera cruel, la echó de la vida de su nieto y que necesita apoyo para luchar por sus derechos como abuela». ¿Qué? Entré de inmediato al grupo y efectivamente, ahí estaba su publicación. «Me han arrebatado a mi nieta antes de que siquiera nazca. Mi hijo se ha dejado manipular por su esposa controladora, que me odia sin razón alguna. Después de todo lo que hice por ellos, ahora me han bloqueado y no me dejan ser parte de la vida de mi propio nieto. ¿Acaso no tengo derecho a verla? ¿No tengo derecho a ser parte de su vida? Todas las abuelas aquí entenderán mi dolor. ¿Qué puedo hacer para reclamar mi lugar como su abuela?
Los comentarios eran un desastre. Cientos de mujeres le daban la razón sin saber la historia completa. Demándalos. Nadie puede quitarte a tu nieto. No es justo que las nueras hagan esto. Lucha por tus derechos. Si ella no te deja ver al bebé, busca un abogado. Yo quería gritar cómo podía manipular a la gente de esta manera. Pero entonces vi un comentario que me congeló la sangre. Busca información sobre derechos de abuelos en tu estado. Puedes presentar una demanda para obtener visitas legales. Disculpa, demandarnos para ver a nuestro bebé. Rápidamente, busqué información y me di cuenta de algo. En algunos estados de Estados Unidos, los abuelos pueden intentar conseguir derechos de visita si demuestran que tienen un vínculo significativo con el nieto. Mi bebé ni siquiera había nacido y esta mujer ya estaba considerando demandarnos. Le enseñé la publicación a mi esposo y su cara se puso completamente roja de furia. ¿Quiere ir por lo legal? Muy bien. Vamos a prepararnos. 2 días después. No habíamos tenido más noticias de mi suegra, pero yo no estaba tranquila. Sabía que estaba tramando algo. Y tenía razón. Porque esa mañana, una vecina tocó a nuestra puerta con cara de preocupación. Oye, dijo, con voz baja. No quiero meterme en problemas, pero creo que deberías saber que tu suegra estuvo preguntando por ti en el vecindario ayer. ¿Qué? ¿Cómo que preguntando? Quería saber si estabas en casa, qué horarios tenías y cuándo solías salir. Mi piel se erizó. ¿Para qué necesitaba saber eso? Mi esposo se puso en modo protector de inmediato. Gracias por decirnos. Vamos a asegurarnos de que no vuelva a hacer algo así. Pero apenas la vecina se fue, mi esposo se volteó hacia mí con una expresión seria. Voy a instalar cámaras de seguridad hoy mismo. Yo no podía creer que habíamos llegado a este punto. Esa noche, apenas pudimos dormir. Mi suegra estaba completamente fuera de control y ahora estaba merodeando por nuestro vecindario. Mi esposo instaló las cámaras de seguridad temprano en la mañana. No íbamos a dejar nada al azar. Y menos mal que lo hicimos, porque apenas unas horas después, la cámara del timbre captó algo que me dejó helada. Era mi suegra, parada en nuestra puerta, mirando fijamente la casa. Estaba vestida con ropa oscura, el cabello desordenado, y lo peor de todo, tenía una caja en sus manos. Cuando revisamos la grabación, mi esposo y yo nos quedamos en silencio absoluto, porque lo que hizo fue escalofriante. Se acercó lentamente a la puerta, dejó la caja en el suelo y luego sacó un sobre de su bolso. Metió el sobre debajo de la puerta, dio un paso atrás y miró fijamente la cámara con una sonrisa perturbadora antes de irse. ¿Qué demonios acababa de pasar? Mi esposo y yo nos miramos sin decir palabra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras él abría la puerta con cautela y recogía la caja. No la abras aquí, le dije, sintiendo que algo no estaba bien. Llevamos la caja y el sobre hasta la mesa del comedor. Mi corazón latía con fuerza mientras mi esposo abría primero el sobre. Era una carta escrita a mano. Queridos, nuestros nombres, sé que están confundidos, pero quiero que entiendan algo. Yo solo quiero lo mejor para mi nieta. Ustedes no ven las cosas con claridad, pero pronto lo harán. Estoy dispuesta a hacer lo necesario para asegurarme de que mi familia permanezca unida. Dentro de la caja hay algo especial. Un recordatorio de que la sangre es más fuerte que todo. Nos vemos pronto. Con amor, mamá. ¿Nos vemos pronto? ¿Hacer lo necesario? ¿Qué carajos significaba eso? Mi esposo y yo nos miramos con el estómago hecho un nudo. Finalmente, abrimos la caja. Y lo que había dentro, me hizo soltar un grito de horror. Era una pequeña manta de bebé bordada con el nombre que mi suegra quería para nuestra hija. Un nombre que nosotros habíamos rechazado por completo. No, no puede ser, susurré, sintiendo como me faltaba el aire. Pero había más. Debajo de la manta, había una serie de fotos de mi esposo cuando era bebé. Pero no eran fotos normales. Cada una tenía una nota escrita a mano por mi suegra. Así era tu papá cuando nació. Pronto conocerás a tu verdadera familia. Eres mi segunda oportunidad. Las madres siempre saben lo que es mejor. Mi esposo se puso completamente pálido. Esto no está bien, murmuró con los dientes apretados. Ella está completamente ida. Yo me llevé una mano al vientre. No podía creer que esta mujer estuviera actuando como si nuestro bebé fuera suyo. Esto ya no es solo manipulación, dije, con la voz temblorosa. Está obsesionada. Y tenía razón. Si creíamos que mi suegra había alcanzado el límite de su locura con la caja y la carta perturbadora, estábamos muy equivocados. A la mañana siguiente, mi esposo y yo nos despertamos con varias llamadas perdidas de su hermana. Algo en mi estómago me decía que esto no era una buena señal. Cuando mi esposo finalmente la llamó de vuelta, lo primero que escuchamos fue su voz entrecortada por la ansiedad. Tienen que ver lo que mamá hizo. Nos mandó un enlace. Mi esposo lo abrió de inmediato en su teléfono, y cuando vi la pantalla, sentí como si el aire se me escapara de los pulmones. Era un anuncio en Facebook. Un maldito anuncio público anunciando un baby shower, para su nieta. Estoy emocionada de invitar a todos a celebrar la llegada de mi dulce nieta,
quien está a punto de unirse a nuestra familia. Vengan a celebrar conmigo en este evento especial. No puedo esperar a conocerla y asegurarme de que esté rodeada de amor. Nos vemos pronto. ¿Y lo peor? Mi esposo y yo no teníamos idea de que esto estaba planeado. No habíamos hablado con mi suegra en días. Ella no nos había dicho nada. Y, sin embargo, ahí estaba, anunciando un evento como si ella fuera la madre del bebé. No, 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 no. Dije en voz baja, con las manos temblando mientras deslizaba la pantalla para ver más detalles. El evento tenía fecha, hora y lugar. Era en un salón de fiestas en un restaurante lujoso a las afueras de la ciudad. Había una lista de invitados, y yo ni siquiera estaba incluida en ella. Mi propio baby shower y no estaba invitada. Pero ahí estaba el nombre de mi esposo. Y lo peor es que había escrito el nombre que quería para mi hija en letras grandes en la invitación. El nombre que ya le habíamos dicho que no usaríamos. Mi esposo y yo nos miramos. No sabíamos si reírnos o explotar de la furia. ¿Qué carajos cree que está haciendo?, gruñó mi esposo, apretando el teléfono. Yo, en cambio, estaba paralizada. Esto ya no era solo una suegra controladora. Esto era una mujer que se había metido tan profundo en su propia obsesión que ahora actuaba como si el bebé fuera completamente suyo. Mi esposo, sin dudarlo, agarró su teléfono y le marcó de inmediato. ¿Qué demonios es esto, mamá?, gritó apenas ella contestó. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después, una risa seca. Sabía que lo verías. ¿Cómo te atreves a organizar un baby shower sin consultarnos? Mi suegra suspiró como si fuéramos unos niños berrinchudos en lugar de los verdaderos padres del bebé. Cariño, es solo un baby shower. Tú y esa mujer no tienen que preocuparse de nada. Yo me estoy encargando de todo. Esa mujer. Ni siquiera podía decir mi nombre. Yo ya no era la esposa de su hijo, solo una incubadora para el nieto perfecto, que ella se había inventado en su cabeza. Mi esposo pasó una mano por su cara, completamente frustrado. Mamá, escúchame bien. No hay ningún baby shower. Cancela todo ahora mismo. No vas a hacer esto sin nosotros. Y deja de llamarle a nuestra hija por un nombre que no hemos elegido. Pero mi suegra solo soltó una risa amarga. Pobrecito, no entiendes nada. Cuando tengas más experiencia, te darás cuenta de que las madres siempre saben lo que es mejor. Se me heló la sangre. Mi esposo la miró fijamente a través del teléfono. Algo en su expresión cambió. Mamá, ¿qué planeas hacer? Hubo un silencio. Y entonces, con un tono sereno y aterrador, ella respondió. Solo asegurarme de que mi nieta crezca con la familia adecuada. No, 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 no. Mi esposo y yo nos quedamos en shock. Acababa de confirmar lo que sospechábamos. Ella planeaba quitarnos a nuestro propio bebé. Esto no era solo una suegra entrometida. Era una amenaza real. Se acabó, dijo mi esposo con voz firme. No volverás a acercarte a nosotros. Y colgó. Pero el daño ya estaba hecho. Mi suegra había dejado claro que no iba a detenerse. Y lo peor, todavía no sabíamos hasta dónde era capaz de llegar. Pensé que ya lo había visto todo. Pensé que mi suegra no podía ir más lejos. Pero estaba completamente equivocada. Esa noche, después de la llamada, mi esposo y yo decidimos que era hora de tomar medidas serias. Vamos a hablar con un abogado, dijo mi esposo, con una expresión sombría. Si ella está insinuando que quiere quitarnos a nuestra hija, no podemos tomar esto a la ligera. Yo asentí, sintiendo que algo pesado se instalaba en mi pecho. Mi propia suegra nos estaba forzando a defendernos legalmente de ella. Pero antes de que pudiéramos hacer nada, descubrimos algo que nos dejó sin aliento. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña. Algo no estaba bien. Mi esposo aún dormía, así que decidí revisar mi teléfono. Y lo que vi me dejó completamente en shock. Había una notificación de mi banco. Una alerta sobre un intento de retiro de dinero de mi cuenta. ¿Qué? Abrí la aplicación rápidamente y casi me da un infarto. Había un intento de transacción de $5,000 a una agencia de abogados especializada en derechos de abuelos. Mi suegra había intentado usar mi cuenta para contratar un abogado. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Cómo demonios había conseguido mi información bancaria? Corrí a despertar a mi esposo. Despierta. Algo pasó. Él abrió los ojos de golpe al ver mi cara de pánico. Le mostré la notificación y su expresión cambió en segundos. ¿Qué carajos? Nos levantamos de inmediato y llamamos al banco. Gracias a Dios, la transacción no se había procesado porque saltó como sospechosa. Pero eso significaba algo peor. Mi suegra había tratado de robarnos. Mi esposo estaba blanco como el papel. Esto no es solo manipulación. No es solo que sea una loca controladora. Esto ya es un crimen. Y tenía razón. Llamamos de inmediato a la agencia de abogados donde ella había intentado hacer el pago. Hola, llamo porque alguien intentó hacer una transacción fraudulenta a su firma de abogados. La recepcionista sonaba sorprendida. Oh, creo que sé de quién habla. ¿Puede decirme el nombre?
Mi esposo le dio el nombre de su madre y hubo un silencio en la línea. Sí, ella nos contactó ayer, dijo la recepcionista, con voz incómoda. Nos dijo que necesitaba asesoría urgente para obtener la custodia de su nieta, porque sus padres irresponsables la estaban poniendo en peligro. Sentí que me mareaba. ¿Custodia? ¿Estaba intentando quitarnos a nuestra hija legalmente? Pero ella no tenía la documentación necesaria, así que le pedimos que trajera pruebas y su identificación oficial para proceder. Mi esposo se pasó una mano por la cara, tratando de mantener la calma. Bueno, pueden olvidarse de eso porque ella está completamente loca. La recepcionista suspiró. No es la primera vez que vemos casos así. Le recomiendo que tomen precauciones y, si pueden, hablen con un abogado lo antes posible. Colgamos la llamada y nos quedamos en silencio. Esto ya no era una simple pelea familiar. Mi suegra estaba intentando robarnos a nuestra propia hija. Mi suegra había cruzado la línea final. Intentó robarnos dinero. Intentó buscar custodia de nuestra hija antes de que siquiera naciera. Y ahora, sabíamos que estaba dispuesta a todo. Mi esposo y yo decidimos que ya no podíamos esperar. Fuimos directamente a una oficina de abogados. Necesitamos una orden de restricción, dijo mi esposo en cuanto nos sentamos con el abogado. Le explicamos todo. Desde los insultos en la fiesta de revelación de género, el acoso en nuestra casa, los intentos de manipulación en redes sociales, hasta el intento de robo y la consulta con un abogado para quitarnos a nuestra hija. El abogado nos escuchó con atención, tomó notas y al final, nos miró con seriedad. Esto no es solo acoso familiar, dijo en voz baja. Esto es una amenaza real. Si no toman medidas ahora, ella podría escalar aún más. Nos aconsejó que pidiéramos una orden de alejamiento inmediata. También nos recomendó avisar a la policía sobre el intento de fraude financiero y la consulta para obtener custodia. Tienen suficiente evidencia para demostrar que ella representa un peligro. Yo me sentía en shock. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto con la madre de mi esposo, pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche, después de hablar con el abogado, mi esposo y yo fuimos a la estación de policía a presentar la denuncia. Queremos reportar un intento de fraude y acoso familiar. Los oficiales nos hicieron preguntas y tomaron nuestra declaración. Les mostramos la carta que nos dejó en la casa, la grabación de las cámaras de seguridad y la publicación en Facebook donde insinuaba que quería quitarnos a nuestra hija. Un oficial tomó un largo suspiro después de revisar todo. Esta mujer tiene serios problemas, dijo, rascándose la cabeza. Vamos a hacer un reporte oficial y les sugiero que se mantengan alerta. Nos dijeron que no podían arrestarla todavía, pero que con la orden de restricción podríamos evitar que se acercara a nosotros. Mi esposo y yo nos sentimos ligeramente aliviados. Pensamos que al menos teníamos un plan. Pero cuando regresamos a casa, encontramos algo que nos dejó completamente helados. Cuando estacionamos el auto frente a nuestra casa, vimos que la puerta principal estaba entreabierta. Mi corazón se detuvo. No, 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 no. Mi esposo se puso tenso de inmediato. Quédate en el auto, me dijo, sacando su teléfono. Voy a llamar a la policía. Mi suegra había estado aquí. Cuando la policía llegó y revisó la casa, confirmaron lo que ya sospechábamos. Había entrado sin permiso. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron en la habitación del bebé. Todas las decoraciones y regalos que habíamos recibido en el baby shower estaban tirados por el suelo. Las mantas, la cuna, los peluches, todo estaba revuelto. Y en la pared, con tinta roja, había un mensaje. Esa no es su nombre. Esa no es su casa. Esa no es su madre. Sentí que las piernas me fallaban. Mi suegra había entrado a nuestra casa, destruido la habitación de mi hija y dejado ese mensaje. Eso era todo. Se acabó. Mi esposo explotó. ¿Dónde está mi madre? Encuéntrenla y arresten a esa maldita loca. Los oficiales no tardaron en rastrearla. La encontraron en un motel barato a unas cuadras de nuestra casa. Cuando la arrestaron, ella gritaba como si fuera la víctima. Solo quiero salvar a mi nieta de esos monstruos. Ustedes no entienden, ella no sabe lo que es mejor para su propia hija. Mi nieta me necesita. Pero nadie la escuchó. Porque esta vez, ya no tenía forma de manipular la situación. La arrestaron por allanamiento de morada, vandalismo y acoso. Y cuando la llevaron esposada, finalmente sentí que podía respirar de nuevo. Pasaron varios días antes de que pudiéramos procesar todo. Mi suegra fue llevada a juicio y el juez le impuso una orden de restricción inmediata. No podía acercarse a nosotros ni a nuestra hija. Mi suegro, completamente avergonzado, pidió el divorcio. No puedo seguir casado con alguien así. Mi esposo y yo tuvimos que reforzar la seguridad de la casa y cambiar nuestras cerraduras. El trauma no desapareció de inmediato. Todavía me despertaba en las noches con miedo de que ella estuviera cerca. Pero finalmente, con el tiempo, volvimos a sentirnos seguros. Y cuando nuestra hija nació, mi esposo y yo supimos que habíamos hecho lo correcto al sacarla de nuestras vidas. Porque nadie, absolutamente nadie, merece una familia que intente robarle la felicidad.